Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al Arte de Adwin, a una nueva entrevista en el canal. En esta oportunidad tengo el gusto, el placer de presentarles a un historietista español, europeo, que en esta oportunidad nos va a compartir sobre su trayectoria, sobre sus proyectos, el trabajo que está haciendo de aquel lado del Atlántico. Se trata de Iván Sarnago desde España y en esta oportunidad pues nos va a estar compartiendo esto. Bienvenido Iván al Arte de Adwin, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Claro, bueno, he estado viendo algunos de tus trabajos, cosas interesantes, trabajos muy llamativos, coloridos y bueno, vamos a hablar un poco de todos estos personajes que tienes. Pero ante todo, como siempre inicio en las entrevistas, háblanos un poco de cómo comenzó tu afición por los cómics, tus inicios en el desarrollo del noveno arte. Bueno, pues la verdad que la afición muy pequeñito. Y por igual, o casi en mayor medida por el cine, pero luego, en algún momento, porque me encantaba dibujar, pues el cómic enseguida entra fuerte, pero estoy hablando de muy jovencito, ¿eh? O sea, desde los 4 o 5 años ya me gustaba dibujar, mis padres tenían cómics en casa. Y entonces siempre lo veía, siempre lo tenía delante. E incluso tengo dibujos de cuando era muy pequeñito que todavía no escribía y ya dibujaba a Mortadelo y Filemón y les ponía bocadillos, aunque no había texto, lógicamente, y yo me imaginaba lo que decían y tal. Y me hablan de que de 4 o 5 años estaba dibujando ya prácticamente cómics, casi cómics. Y no, luego enseguida, 10 o 11 añitos, empiezo muy fuerte a hacer cómics todo el rato, constantemente. O sea, cómics terminados, cómics que empezaba y acababa. Para mí, pero constantemente. Era una fijación. Era casi Claro, claro. insano, casi insano. Claro, Así que lo he imagínate. tenido claro siempre. O sea, no ha dejado de estar. Ha habido otras aficiones, ha habido otros gustos, música, cine, intentarlo todo, hacer marionetas, hacer plastilina, todo. O sea, he intentado hacer de todo lo artístico. Hacía mucha radio de pequeño, como ahora hacemos los podcasts, pero lo hacía yo solo con una grabadora y estaba todo el Ok. rato haciendo radio, pero hacía los programas de radio con los insertos, con la música, con todo. O sea, aficiones he tenido muchas. Lo que pasa es que el cómic estaba siempre en línea recta, acompañándome Ok. constantemente. Ok, Ujú. claro, y conociendo que España tiene una larga data de historia acerca del Sí, cómics o el TVO, como lo llaman sí, allá, el TVO, ¿correcto? sí. Ujú. Entonces, Tuvo una fuerte industria del TVO, o por lo menos una editorial grande que marcó unas décadas de industria del cómic. Siempre cómic humorístico, cómic ujú. caricaturesco, esa era nuestra especialidad en España. Por encima de otros, vamos. Pero bueno, grandes autores y hubo una época muy fuerte de industria en el país. Así es, muy bien. Bueno, pero tu profesión de base en sí es dibujante o tienes algún otro tipo, aparte de las aficiones que comentaste. Sí, siempre digo que cualquiera, se lo digo a los alumnos, cualquiera que quiera dedicarse a esto tiene que intentar hacer de ello una profesión, pero una profesión amplia. No puedo decir soy dibujante de cómics, pero sí que es verdad que soy ilustrador, dibujante de cómics, diseñador gráfico, que es muy Ok. importante porque es donde más puedes, digamos, aguantar día a día ganándote la vida, siempre que lo sepas desarrollar y que lo sepas compaginar. Y ahora, de los últimos años, pues profesor también de cómic y de dibujo y de narrativa en mi escuela. Pero digamos que esto es que es lo mismo. O sea, si te preparas para una profesión, yo creo que también otras profesiones son iguales, te preparas para una profesión y eres varias cosas a la vez o eres capaz de desarrollar varias vertientes de lo mismo. Lo que es absurdo es decir, quiero ser dibujante de cómics y soy solo dibujante de cómics. Claro. Lo eres cuando llegue trabajo. Pero lo que es prepararte, tienes que prepararte para una profesión muy amplia, que sería la de ilustrador, narrador gráfico y todo lo que conlleva, todo lo que puede llegar a conllevar. Sí, perfectamente. No siempre se vive de una sola cosa en la vida. Siempre hay Claro, temporadas en que una cosa predomina más que la otra y por eso es claro. importante tener esos conocimientos. Quizás no sea el fuerte, pero sí conocimiento para poder desarrollarlo.
Está Y muy sobre bien todo hecho. que si hablamos de gente como yo, que muchas veces hacemos nuestros propios guiones de cómic o tal, al final eres de alguna manera autor completo, pero también, por otro lado, puedes ser guionista para otros dibujantes Ujú. o desarrollar simplemente creatividades para otras cosas. O sea, es que al final yo creo que está dentro de una misma profesión. Si eres, por decirlo así, ilustrador, dibujante, lo eres, pero tienes que serlo todoterreno, tienes que intentar un poquito abarcar varias disciplinas. No es eso. Exacto, sí, y es interesante el tema, sería un buen punto para tratar en el canal en alguna otra oportunidad. Bien, continuamos. Háblanos acerca de los proyectos que tú has desarrollado dentro de tu carrera como profesional, ya sea libros, ilustrados, cómics, has Ujú. trabajado para otras editoriales, un poco de tu desarrollo profesional. Pues mira, casi siempre como cosa centralizada he procurado hacer mis propias cosas, mis propias obras, pero sí que he trabajado mucho por encargo en algunas épocas iniciales, una vez que salí de la escuela de Barcelona, donde estudié también ilustración y cómic. He trabajado mucho por encargo, lo que iba llegando, tanto si era tema publicitario, ilustración publicitaria, como si era, por ejemplo, no sé si conocéis allí un poquito al Torres y la editorial Amigo Comics que publicó en Estados Unidos un tiempo. Pues con el Torres trabajé en los primeros años bastante, hacía cosas para él, luego para otros encargos también o para otras agencias a veces. Según va saliendo trabajo de agencia o de encargo, he hecho, pero luego siempre he sido fiel a mí mismo en crear mis propias historias, al menos cuando tenía tiempo. Entonces he creado siempre mis personajes y demás. En ese sentido soy de la escuela española, de la escuela del TVO. Me influye muchísimo eso de crear tú tus propias historias y demás. No Ya. de una manera, no de una manera pedante o de despreciar el resto del trabajo, porque ya te digo que soy todoterreno, hago lo que sea para quien sea, pero sí, ¿por qué? Porque tienes porque has mamado de otros autores que ya creaban sus propias obras, entonces lo tienes como algo normal y tiendes a crear tus propios cómics y tal. ¿Qué proyecto en sí te identificaría más de los que hasta ahora tú has desarrollado? Pues mira, aunque he hecho durante muchos años un cómic serializado, que ahora vuelvo a él y estoy con él, que se llama Green Onions, lo que más me representa, lo que más ha sido un trabajo personal, fuerte y potente, ha sido unas tiras cómicas que hice online que se llamaban Chica de Serie B, o el título completo era Quiero una chica de Serie B, y ahora lo explicamos. Tiras cómicas que hacía diariamente, aparqué trabajo, bueno, una circunstancia personal, falleció mi padre, yo tenía una promesa con él muy marcada de intentar por fin dar un paso y ser profesional de esto en todos los aspectos posibles. Me puse en internet cuando todavía aún estaban casi naciendo las redes sociales. Yo me puse en un blog y cada día ponía una tira, pum, pum, pum. Y empecé a hacerlo, pero muy, muy convulsivamente, de repente. O sea, era una idea que rondaba en mí desde hacía muchos años, pero nunca me atrevía. Y a partir de ahí, pum, diciembre de 2007, empiezo sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Sin mirar ni siquiera el, el, perdón, el recibimiento que tenía esa tira. Yo lo publicaba, pum, pum, un día tras otro. Creo que pocas veces fallé en el primer año, pocas veces fallé un día, lo publicaba siempre. Y era un reto, era tengo que hacer esto, sé qué es lo que quiero hacer y además me retaba constantemente yo a mejorar la narrativa, la forma de contar esas tiras. Una tira es 3 viñetas, esas Mm. 3 viñetas son muy complejas. Tienes que darlo todo, o sea, tienes que ser el mejor creador posible, el mejor guionista posible para contener en una tira y que se pueda leer al día siguiente la otra tira y así Wow, un claro. gag, un sketch. Es dificilísimo. Y a la vez me parecía un reto brutal que siempre quise hacer y pum, me puse con ello. Y pasados unos años, pues tuve el material para 2 libros, se hizo crowdfunding, salió muy bien el crowdfunding porque tenía muchísimos seguidores Qué bueno. online y funcionó muy bien y es para mí mi obra más personal, la más divertida para mí, la mejor realizada. Tiene algún pequeño premio aquí en España y eso es Qué bien. una satisfacción porque, más que nada, porque ves que sí, que no estabas equivocado, que ese enfoque que habías tenido en tu cabeza iba a algún lado, ¿no? Y que no era perder el tiempo. Además que también es como parte del cumplimiento de la promesa a tu Señor Padre, ¿no?
Sí, sí, es que mi padre era muy comiquero, le gustaban mucho los cómics y la verdad que siempre me apoyó muchísimo, siempre me apoyó. De hecho, una de estas cosas que, bueno, es un poquito lacrimógena, pero descubres con el tiempo. Cuando mi padre falleció, tuvimos el coche guardado mucho tiempo. Mi padre era profe de autoescuela y tuvimos el coche guardado mucho tiempo. Yo no lo podía rescatar, no podía cogerlo, no sé qué. Bueno, el caso es que ya pasan unos meses, bastantes meses, y ya cojo el coche, lo saco del garaje y bueno, pues un día lo llevo a limpiar, a organizar y tal para quedármelo yo y veo dos cómics míos la primera edición de dos cómics míos cerca del maletero y tal, guardados, pero machacadísimos de enseñarlos, de verlos, de enseñárselos a cualquier alumno que él tenía en la autoescuela. Le enseñaba a mi hijo, hace cómics y tal, y va a ser la leche y tal. Y pues es muy fuerte porque Claro, ya no es que te apoyen, es que creen en ti. Y claro, entonces, pues en los últimos tuvimos la oportunidad, que me parece algo maravilloso, de despedirnos, que fue por enfermedad, con lo cual tienes tiempo y creo que ya, es muchísimo mejor a perder a alguien de repente, o sea, es muchísimo mejor. claro, entiendo. Y hablamos mucho y tal, y me dijo, tío, triunfa, haz algo interesante, haz algo chulo. Y me decía, inmortalízame a mí en las tiras, o sea, en las tiras, no, en ese momento él no sabía lo que hacer, pero decía, sácame en los cómics, y inmortalízame ahí y tal. Y ya, pues eso, si ya era un proyecto que quería hacer, pero nunca me atrevía, con eso estalló todo. O sea, pasé ese rato de duelo, casi rato, casi 2 o 3 días. Y ¡pam! Al tercer día empecé ta, 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 y ya no paré de hacerlo. Ya, No paré de hacerlo. ya, gracias por compartirnos esa anécdota muy Ujú. personal pero bien bonita. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que es muy bonito. Muy bonito, sí, Y es descubrir más allá de lo que tú puedes intuir, lo que te quiere una persona, exactamente, porque ya no está. O sea, ya no está y solo ves el legado, ¿no? Lo que te deja exacto. y ese detalle de que estaban hechos mierda los cómics. Bueno, los tengo guardados. Sus dos cómics los tengo guardados, pero no habría quien pase una hoja. O sea, pero De hechos. tanto que los mostró, de tanto Sí, que se sí, sí, sentía sí, el sí. Los orgullo de que llevaba su hijo siempre, estaba pues haciendo. igual cambió de coche 2 o 3 veces en esas épocas, en esos años y todo, y ahí estaban siempre pa con él y los enseñaba y bueno, sí, sí, la verdad que una cosa muy, muy chula, muy chula. Qué bonito. Esas son las cosas que a uno le marca, le llenan Claro, y de lo sí, que sí, se sí, siente sí. satisfacción de haber Claro, cumplido, eso es. logrado algo. Es eso que te dicen que a veces cuando al principio sabes que vas a perder a alguien o has perdido a alguien recientemente y no puedes con ello y te dicen, llegará un momento que es como alguien más que sigue ahí y que será casi todo positivo, o sea, te acuerdas de lo bueno siempre, de Mm. lo positivo y te da siempre buenas, buenas vibras, eso sí. Hablemos un poco de los cómics tuyos que has desarrollado. Ya mencionaste que era en tu blog y Ujú. que, Era bueno, en un blog, sí. lo compilaste en dos libros, pero mencionaste otro que se llama Green Onions. Green Onions. Háblanos un poquito de qué trata este cómic. Pues fíjate, como punto de partida se parece a Chica de Serie B. En su día, siendo muy, muy, muy crío, yo tenía determinadas dificultades de aprendizaje en la escuela, pero tenía algo que hoy se puede explicar y aunque hay gente que no lo cree o que no lo entiende todavía, pero tenía altas capacidades. Era algo que entonces, estamos hablando de los 80 90 imposible de descifrar. Ujú. Pero suspendía mucho algunas asignaturas, matemáticas las llevaba fatal y en cambio solo tenía que estar dibujando en clase mientras oía a la profe de historia hablar y me podía ir a un examen y sacar un sobresaliente. Entonces eso Ujú. era a mi madre, que aún así era profesora de primaria, logopeda y demás, entre que la fascinaba y la arruinaba la vida. No sé, total, me lleva a una psicóloga. Me lleva a una psicóloga y la psicóloga, que yo no sé muy bien por dónde sabría si cogerme o no, por dónde me daba el aire, pero el caso es que me pidió, pues lo que suelen hacer los psicólogos, que dibujara, pero en mi caso, como me gustaba tanto el cómic, me decía, bueno, cuéntame en pequeños cómics tus aventuras, tu vida, tus cosas, lo que te preocupa, lo que tal. Y empecé haciéndolo, que luego sería muy parecido a las tiras cómicas que hice, pero ahí era como que sabía por qué quería la psicóloga que lo hiciera y al final me daba cierta vergüenza. Entonces convertí mi yo en un capitán de una nave tipo Star Trek. Ok. Y a mis amigos les empecé a meter en esa nave y empecé a contar esas anécdotas, pero
todo lo que me pasaba lo contaba a través de las aventuras de los personajes del Capitán Lasaña, que era el protagonista, y la Green Onions, todavía no lo era, pero luego lo sería, que era la nave. Ok. Entonces, bueno, fíjate, mis dos grandes cómics surgen de lo mismo, de dibujarme a mí mismo, pero no como algo de un tema de ego, ¿no? De ego Ujú. desorbitado, sino una casualidad. ¿Qué mejor que reírte de ti mismo para exorcitar malos espíritus y para crear, para poder contar historias, ¿no? Y de ahí surgió también entonces el Capitán Lasaña, el protagonista de Green Onions, es un trasunto mío. Hoy en día no se parece a mí, pero sí que tiene mis cosas, pero no se parece a mí. Es una especie de... Se ha separado de mí poco a poco con los años y a la vez yo me río mucho de él y a veces vuelvo a él y a veces yo mismo me veo reflejado lo idiota que soy en él. O sea que es una especie de mezcla entre dos personalidades que no sé muy bien si se entienden o si son la misma o si a veces soy capaz de verme desde fuera y me río de él. Otras veces él, por ejemplo, en el tema de como él no envejece y sigue ahí, pues está súper cachas, está siempre viviendo aventuras que a mí me gustaría vivir y a la vez es un inútil. Todo, todo junto, todo junto. Date cuenta que en España venimos del cómic de humor, de Ujú. Super López, Mortadelo y tal, y siempre hemos tenido esa visión del personaje. El héroe tiene que ser un patoso, un manazas, algo que en cómics como, o sea, en cómics, en dibujos animados como Futurama, casi eran Ujú. una excepción cuando Fry aparece en Futurama. O sea, cuando Futurama aparece, Fry, el protagonista, es un inútil, pero es, si lo piensas, en ese tipo de series o de dibujos animados o de historias, es raro en los americanos. No, no es tan habitual. Sí que los hay, pero no es tan habitual. En cambio, en España siempre, o sea, nos ponemos de protagonistas, nos ponemos de tal, y al final el héroe, el protagonista es un inútil, es un patoso, y es muy, muy, muy Inspector Clouseau en España, el protagonista de una Mm. historia siempre. ¿Algún dibujante o historietista en España que te haya influenciado tanto para tu estilo como para el humor del que estás comentando? Sí. Pues mira, de niño, porque es el gran historietista español, es Ibáñez. De niño Ibáñez te influía mucho, lo leías todo el rato. Ya cuando yo era niño había casi 100 álbumes de Mortadelo, es Sí. que es exagerado. Pero luego, poquito a poco, enseguida aprendí de Jan, creo que se llamaría allí, porque también vivió allí, creo que vivió en Perú, pero bueno, le llamamos Han aquí y es el autor de Super López. Ok. Super López es un poquito más evolucionado que Mortadelo, ya tiene sus aventuras completas, sus álbumes completos, Ujú. es también muy patoso los primeros años, muy divertido, las primeras historias son muy divertidas, pero tiene más aventura, empieza y acaba, no es como episodios cortitos como Mortadelo, que hagan la aventura que hagan, dura 4 páginas cada mini historia y luego se van uniendo. Mm. Super López es un álbum como Asterix, es completo desde el principio hasta el final. Y eso me fascinaba, me gustaba muchísimo. El estilo gráfico de Han es de los mejores que hay, es increíble. Cómo domina la expresión corporal de los personajes, cómo domina, por ejemplo, los dibujos de los fondos, las calles, los árboles, los animales que hay por el fondo. De hecho, Han es sordomudo y hasta las onomatopeyas, el ruido de una ciudad y todo lo plasma de una manera, no sé si decirte extraña, pero es verdad que hay algo diferente que otra gente. Y fascinaba, fascinaba. Eras pequeño y era, yo creo que uno de los mejores dibujantes que había en ese, porque todos eran un poquito como Ibáñez, Ujú. y de repente él Sí. destacaba muchísimo, era mucho más europeo y eso nos llamó mucho la atención y yo, para mí, es una de las grandes influencias. Durante mucho tiempo dibujaba casi igual que Han, dentro de mis limitaciones, pero quiero decir, el estilo era casi los primeros cómics del Capitán Lasaña, que digo, de lo que luego fue Green Onions, eran prácticamente, ya te pasaré también alguna capturilla y tal, pero eran prácticamente Claro. Super López, o sea, era esa influencia constante la que tenía. ¿Algún otro título de tus creaciones que tú tengas por allí, aparte de Green Onions, Capitán Lasaña? En una época al inicio de la carrera, con un compañero, con un amigo dibujante, hice en los guiones de un cómic que se llamaba Invasores en la escalera. En la escalera se refiere a la escalera de vecinos, no sé si vosotros lo llamáis así o diferente,
pero eran unos marcianos que llegaban al piso de un chaval que vivía con su abuela y su aspiración a dominar el mundo, a invadir la Tierra era poco a poco, y lo primero que querían hacer era ser presidentes de la comunidad de vecinos. Entonces, es muy divertido, para mí es mi mejor obra, y encima porque está hecha con otro compañero, porque encima escribía los guiones totalmente suelto. Cuando escribo para mí, hay veces que incluso como dibujante luego cambio las cosas que primero he escrito, luego me enfado. Esto es otra dualidad de esas que se tienen. A todos nos pasa. Sí, entonces no soy disciplinado conmigo mismo si hago yo todo. Pero claro, si escribo para otro me olvido. Una vez que he escrito el guión, me olvido Claro. y el otro lo adapta. Además, Manuel Vidal es muy bueno y cogía una frescura, una cosa para representar todo lo que yo le escribía. Y entonces la historia es totalmente absurda. El chaval está harto de los bichos que tiene en casa, los bichos tampoco hacen nada más que estar ahí. Luego hablan de fricadas, los bichos están siempre discutiendo por tonterías, y el otro intenta echarles, intenta avisar a la gente de que hay unos extraterrestres en su casa. En ambientación son los años 90. Entonces, Ok. a la vez, Mulder y Scully, en una versión mía, llegan a Burgos, a la ciudad, a investigar si eso es verdad o no. Pero luego resulta que están, bueno, es humor, pero es complicada. Luego resulta que están en tiempos diferentes. Mulder y Scully han llegado más tarde de toda la historia que cuento en un momento dado. Es una bobada, pero es curioso, como me daba ya por unos tiempos narrativos que casi no controlaba, era muy jovencito, pero me Ujú. gustaba muchísimo. Y luego he visto que quizás toda una generación hemos tirado de ese tipo de cosas. Hemos como dado Claro. un paso adelante, incluso sin saber a dónde íbamos, y ahora toda la narrativa es casi así todo el rato, es curioso. Mm. Y era muy divertido, era muy divertido. Para mí es de lo mejor que he hecho. Y no lo he hecho yo entero porque eso es solo el guión. Pero es muy bueno, es muy bueno. Hace poco nos dijeron en la editorial de intentar recopilarlo en un tomo y editarlo. Si surge, os lo contaré, y intentaremos también que se pueda quizás pues vender desde Amazon, que se pueda comprar impreso y tal, para que lo tengáis por allí, porque creo que es muy chulo. Luego había cameos muy absurdos de personajes de la cultura popular. Ok. De repente llegaba un taxi y era Michael Knight, y el taxi era como el coche fantástico, pero igual solo era para llevarles de un sitio a otro, luego iban a otra cosa, o sea, pero había un montón de personajes, Ya. 80, 90, cuando todavía yo creo que casi nadie hacía ese tipo de referencias. Esto era una cosa que me daba a mí, se me iba a la cabeza y le decía a Manuel, oye, ¿sabes dibujar a MacGyver? Venga, vamos a hacer a MacGyver. Y salía MacGyver, pero salía para un rato, hacía el tonto y se iba. No sé, era una cosa muy rara, muy rara. Sí, ya, ya, ya. Casi Family Guy. O sea, Ajá. fíjate tú Ya. qué cosas, pero estamos hablando de eso, de los muy noventas, finales de los 90, y luego publicado, eso sí, casi desde, creo que se publicó un poquito más tarde, ya cuando lo terminamos, 2000, 2001, en una editorial muy pequeñita de España. Ya. En uno de tus títulos leí el nombre de Eric Biafara. Él es Sí. venezolano. Me Ujú. entero que también trabajó contigo en algunos proyectos. Sí, Eric, ya ni recuerdo cómo nos conocimos, creo que fue a partir de una especie de web común que intenté hacer para que publicaran otros conmigo después de las tiras cómicas de chica de serie B. Convertí esa web en un portal que era Serie B Comics, y tenía cabida todo tipo de historias, pues, de ciencia ficción, divertidas, de humor, parodia, terror, todo lo que tuviera ese rollo de serie B, o de serie Z incluso. Y muchos dibujantes aficionados empezaron a contactar conmigo, empezamos a publicar. Eric viene de esa época más o menos, pero no recuerdo muy bien de dónde salió el que nos conociéramos, pero lo que sí que hizo Eric fue maquetar, y además muy bien, los dos libros que te dije que hice a crowdfunding de las tiras cómicas. Un poquito antes nos conocimos, a partir de ahí hicimos la maquetación de las tiras cómicas, y luego de vez en cuando hemos ido trabajando. A veces ha colaborado con la editorial que tenemos, con Unrated, a veces ha trabajado directamente conmigo en mis cómics, ya me ha hecho color, me ha hecho tinta, o hemos procurado simplemente, pues, para que yo pudiera entregar a tiempo, pues nada, lo que hiciera falta. Y hemos tenido algún proyecto, pues unos que han salido mejor, otros que han salido peor, también de cómics online, y hemos intentado siempre desarrollar juntos algunas cosas. Y ahí seguimos, ahí seguimos.
Bien, estamos de vuelta con Iván Sarnago. Iván, ¿desde qué ciudad tú nos estás hablando en esta ocasión? Pues mira, estoy en Burgos, está Burgos. hacia el norte de España, por Ok, encima de Madrid. ya. Pero originalmente tú eres de dónde? Sí, soy de Burgos, sí, sí, Ah, de sí. ahí mismo. Ok, Me he ido, he vuelto, estuve en Barcelona estudiando y tal, y bueno, pero estoy aquí, estoy en mi ciudad natal, sí. ya, muy bien. Bien, antes de entrar en la academia, ¿tienes por allí algún material que nos muestres así rapidito de tus dibujos, bocetos, para que todos puedan ver Pues más o menos el tamaño en que tú trabajas, sí, cómo pues mira, trabajas? este es el tamaño al que trabajo, en DIN A3, más o menos, Ujú. el tamaño al que trabajo. Estas son páginas de un Ok, proyecto que saldrá enseguida. Aquí alguna página de un encargo de cómic de terror. Suelo trabajar, aunque tengo un estilo marcado, pero luego los acabados y demás, suelo adaptarme, como decíamos, para varios estilos, para que se pueda vender y trabajar de diferentes maneras o para diferentes clientes. Esto es ok. una portada de un cómic tipo Red Sonja, de un personaje que estamos Ujú. elaborando en la editorial a partir de unas novelas. Está muy bien Y, hecho. y esto, por ejemplo, bocetos a color del traje del Cid, que será el próximo cómic que sacaré. Es el Ok. Cid, es el personaje histórico del Cid, pero convertido en un superhéroe un poquito entre parodia de Marvel y el rollo eso de Capitán América, de que vuelve a tener como es inmortal y entonces le dan un traje de superhéroe y de aventuras de superhéroe en la época actual. Ya, muy bien. Y material de cómics también veo que tienes por allí. Pues sí, mira, este es el libro uno de Chica de Serie B, de la tira cómica, Ujú. que editó, digo que maquetó Eric y que Ya, lo editamos, luego pues eso, poniendo las tiras como se hace en Calvin y Hobbes y demás, poníamos las tiras en las páginas y la particularidad es que yo cuidé hasta que los títulos de cada tira estuvieran y permanecieran, igual que habían estado en el blog, porque claro, al ok. haber sido publicados en el blog me daba pena que luego simplemente se pusieran las tiras y se publicaran. Entonces hicimos una maquetación muy exhaustiva, muy cuidada. Cuando había, por ejemplo, aquí hay una portadilla de las que yo sacaba en el blog arriba y también está Mm, respetada y puesta aquí justo antes de la siguiente etapa de cada ya, cómic. Cada ya, muy temporada tiene bien. incluso un estilo. Esta temporada, esta temporada es muy chula. Luego hablamos de fricadas si quieres. Esta temporada, en mi mundo del dibujante que está ganándose la vida haciendo cómics y buscando una chica que sea su pareja, vienen los extraterrestres de V, Invasión Extraterrestre, los visitantes. Y entonces, dentro de la cotidianidad de un día normal en la vida de este personaje, han venido los de V, la gente en la propia tira dice, pero si son como los de V. O sea, es una especie de metalenguaje. Cada temporada del cómic intentaba superarme, o sea, darle una vuelta más. No era solo una tira cómica, era un nuevo lenguaje. Había una temporada en la que yo homenajeaba todos los estilos de dibujo que podía, desde Frank Miller, Romita Jr. y tal, intentando que la historia tuviera sentido. Es decir, cada tira se Claro, hacía de una manera por algo, pero así era constantemente. interesante eso. Acabé agotado. Como creador, acabé agotado. No sé por qué me Imagino. propuse ese reto, pero sí que fue curioso. Claro, voy a tratar de hacer referencia de todo eso, los Sí, sí, estilos sí. y todo. O Y sea, luego que es tuviera complicado, sentido y tuviera gracia dentro de la historia, por porque si no, supuesto. claro, el hacerlo por hacerlo, pues como cuando haces una comisión, puedes hacer una comisión a estilo Miller porque te apetece y lo imitas el estilo, pero no nada más. Pero aquí tenía que estar dentro de la gracia de la historia y tener el punto de humor y entenderse sola. O sea, imagínate, pasar de una tira cómica dibujada así en humor a una en la que el personaje va por los tejados como Daredevil en la de el hombre sin miedo, pues Mm. todo esto era pensar bastante, sí. Sí, 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 sí. Bien, Eso creo que fue muy influenciado por Watterson, por Calvin y Hobbes. ajá, ¿Te claro, que acuerdas que se cuando imaginaba, Calvin se imaginaba cosas tal? claro, Pues esto era un poco lo mismo, solo que más que la imaginación del protagonista era un poco lo que aspiraba, lo que se imaginaba en cuanto a lo que le gustaría ser o tal. Entonces se convertía en superhéroe y estas cosas. Pero sí se parece, sí parece. Hay mucha influencia de eso. ya, muy bien. Háblanos un poquito de la academia que tú estás llevando, las clases, qué tipo de clases. Ujú. Incluso estás en tu canal de YouTube Ujú. hablando de que vas a
facilitar algunos tips, algunas clases Sí, más concretas sobre lo que tú sí, enseñas. sí. La academia es un proyecto un poquito diferente de lo que sería solo una academia. Se llama el Saloncito del Cómic. En España, a la Comic Con la hemos llamado siempre Salón del Cómic. Ok. Salón del Cómic de Barcelona, Salón del Cómic de Madrid. Entonces, el hecho de tener un local que intentara tener una academia, una editorial, un puesto de venta, porque tenemos una tienda de material, merchandising, manga, cómics e incluso comida japonesa tenemos ahora. Entonces, claro, es un local que lo aúna todo, es como un pequeño salón del cómic, una pequeña Comic Con. De ahí salió la idea, intenté darle forma a todo eso y entonces empezamos a trabajar con unos amigos y tal en crear este proyecto. Yo sobre todo me dedico ahora mismo a la academia y a dar clases. Tenemos dos centros, uno pequeñito, otro más grande, y luego trabajo también como docente en variantes de esto, no solo narrativa y dibujo, sino otras disciplinas como desde diseño para programación de videojuegos, cosas así. Hemos hecho un poquito de todo, poco a poco ampliando también la oferta de la academia. Y bueno, yo la verdad que aquí en España el cómic ha estado muy denostado, muy olvidado durante una época. Hay gente que casi le costaba pensar en que existían los cómics todavía, porque se decidió en España copiar el modelo americano de tienda especializada, pero en un país en el que tenemos muy poca costumbre o muy poco valor sobre el cómic. Entonces se empezó a encerrar en un circuito cerrado de distribución pequeña, en tiendas pequeñas, que la gente por narices tenías que saber que había tiendas de cómics en de determinadas ciudades y entonces se perdió mucho el cómic. Entonces cuando abrí la academia, cuando yo empecé a hacer lo del saloncito del cómic, yo lo que quería era tener cómics al alcance de todo el mundo, no solo de la gente que va a una tienda de cómics, sino que la gente pasara por la calle, viera nuestro escaparate y dijera, ¿esto qué es? Entraran y vieran cómics, tenemos una biblioteca que es libre, puedes venir, leer cómics, estar un rato sentado tomando algo e irte. Y no solo, o sea, no solo tenemos tienda, entonces ese concepto de acercar el cómic otra vez al público de la calle era mi obsesión. Y bueno, parece que lo vamos consiguiendo. ¿Cuándo iniciaste el proyecto de la academia? ¿Tiene algunos años? ¿Trabajas Ujú. por temporadas? ¿De qué manera trabajas? Empezamos en 2012 con un proyecto parecido, pero realmente el Saloncito del Cómic arranca en 2015. En diciembre de 2015 abrimos lo que ya sería la encarnación final de este proyecto, que sería el Saloncito del Cómic. Y lo que pasa es que, bueno, es una ciudad pequeña, hemos tenido dificultades y poco a poco, a veces hemos cambiado de local, hemos ido creciendo y reduciendo, pero ya estamos aquí otra vez, ya estamos con un local grande, de hecho tenemos dos sucursales, una pequeñita Ujú. en el centro de la ciudad y otra ya en Gamonal, que es un barrio grande de la ciudad, bastante transitado y poblado, donde ya tenemos la nueva escuela con dos pisos, el estudio para trabajar nosotros en los cómics, dos aulas y la tienda y todo esto. Ya, Entonces, muy bien. digamos que, bueno, ha sufrido varias transformaciones, pero oficialmente desde el 2015 empezamos y la marca Salocito el Cómic ha estado funcionando desde entonces. Ya, muy bien. Como mencioné antes, estuve viendo tu canal de YouTube y hablaste de algunos proyectos que tienes allí Sí, de manera gratuita, pero también para miembros. Háblanos un poco sí. de cómo va esto. Bueno, en la escuela, en la academia hemos estado intentando hacer cursos online, pero a mí en general no me convencen los formatos que se vienen haciendo. De estos cursos de doméstica, de tal, a ver, están muy bien, pero al final son cursos grabados con una extensión, con unas lecciones muy concretas y yo soy alguien muy orgánico. Yo no hago guiones para hacer vídeos de YouTube, no hago guiones para hacer una charla en un colegio y no hago guiones para hacer las clases. Preparo una clase, el contenido, lo que va a ser tal, sí que les damos a los alumnos pues a lo mejor algunas fotocopias con lo que les explico en las lecciones para que luego se acuerden de ello, pero yo cuando salgo a bocajarro, salgo a cara de perro que decimos y no me gustan los formatos de curso totalmente premeditado, preparado y tal, sino que
Quiero hacer un curso online abierto, directo, en directo. Pues, por ejemplo, estamos barajando hacerlo los miércoles por la tarde-noche, a las 7 de la tarde aquí en España. Hacer la clase abierta, tener alumnos en el propio recinto mientras doy la clase, pero además tener a la gente conectada por YouTube y aprendiendo y atendiendo a lo que les explico. Y luego estaría el hecho de repasar, por ejemplo, sus trabajos que enviaran y demás, una vez al mes o demás, pues como se hace, sí que se hace en otros cursos. Pero la idea es hacer un curso en directo. Creo que se puede ganar más si no te enfocas en hacer cursos cerrados de tal precio, sino intentando que simplemente pues haya una pequeña suscripción, como puede haberlas en YouTube con los miembros del canal. Lo que pasa que ahí estamos a expensas de que el canal crezca. El canal de YouTube tiene que crecer. Si no crece, si no llegamos a las 3.000 horas de visualización, ya sabes, todo esto. No Claro, podemos emprender ese camino, que me parece un camino muy interesante, pero claro, la emisión sería totalmente en abierto. No es que no quiera hacerla en abierto, es que creo que merece la pena esa criba de gente que quiera, digamos, aunque sea aportar el equivalente a €1, a unos dólares por estar conectado en YouTube y en el canal, pero el hecho de poder centrarse, venir una vez a la semana al canal, dar la clase y tal. Quiero probar eso, quiero probar ese camino, el de YouTube, en ese aspecto concreto. También, por supuesto, estará en Twitch la clase, ¿vale? Estará en ok. Twitch, pero bueno, en YouTube lo quiero hacer de esa manera y quiero que sea con esa limitación, que luego si alguien entra por Twitch, que lo pueda ver, que lo pueda disfrutar, pero yo atenderé a los que sean miembros para poder tener pues como en la escuela normal, un listado de alumnos que Una quieren preocuparse matrícula, por ello, o sea, que vengan en serio a dar la clase, ¿sabes? por supuesto. Más allá de que alguno entre y la quiera ver simplemente, pero aparte, o sea, eso sería en Twitch, pero en el tema de miembros es más que nada por eso, por tener un control, poder ayudarles, revisarles trabajos. Después tener el permiso también de luego cuando haga un vídeo repasando cosas, decir, oye, mira, te voy a corregir esto, ¿te parece que lo corrija en el vídeo del mes? Esas cosas. Quiero intentar ese camino y lo tengo bastante claro cómo lo quiero hacer, pero tiene que ser de esa manera y ahí necesitamos que YouTube crezca. Y bueno, todavía estamos en ello. Pues es que hace poquito que empecé a serializar los vídeos de cómo hacer cómics. Háblanos de los proyectos que se vienen pronto, que él debe esperar la gente de tu parte. Lo primero estábamos trabajando, mira, estoy trabajando con Eric en intentar volcar parte del trabajo por el lado de probar un poquito los canales de Amazon, cómo funcionan y demás. Estamos haciendo pruebas y cosas, entonces creo que todo el mundo podrá acceder a mi material a través de Amazon. eh, y ya, como una vez que cojamos ese ritmo, las publicaciones que yo hago aquí en España también estarán simultáneas se podrán comprar impresas en Amazon y demás. Entonces, en cuanto a creatividad, el próximo trabajo es el Cid, el primer número de 4 de las grapas del cómic, digamos, serializado del Cid, el cómic en el que el Cid es un superhéroe. Es un cómic que forma parte del Onion Verso, que es esto que tengo aquí Ujú. detrás. Todos estos personajes tienen cada uno sus aventuras, sus series e incluso su tono. Unos son de corte erótico, otros son solo de humor. La gata que vemos aquí en azul tiene sus tiras de humor, de humor como la Pantera Rosa, mudo. Pero luego todos los personajes forman parte de un universo y llegaremos hasta una saga final muy divertida, muy cachonda, en la que pues nos reiremos un poco de las grandes crisis de DC y de Marvel y haremos un fin de fiesta, digamos, de mis personajes en el que se juntan todos en un universo y tal. Y el Cid es parte de ello, el Cid es parte de ello. Todo lo que voy contando en los diferentes cómics tiene conexiones con los otros. Lo que pasa es que Ok, lo irás descubriendo, se va viendo poco a poco y por supuesto no molesta leerlo solo sin ningún problema, no molesta. claro. Entonces el Cid va a salir enseguida y estoy haciendo un cómic infantil totalmente diferente a todo lo que hago habitualmente. Es un cómic que va a tener un rollo Tim Burton Ujú. y con unos personajillos que además de esos personajes quiero hacer muñecos y que podamos contar esa misma historia también en pequeños vídeos de YouTube tipo cuento, tipo pequeña serie, ¿Animada? como una web serie, O sí, pero con ya, muñecos tipo Muppets. ya, ya, ya. Ah, ok, Y bueno, ok. es Títere. un proyecto muy chulo, muy a largo plazo. Está El bien. cómic saldrá pronto, eso sí, el cómic ya lo estamos elaborando, lo está coloreando una alumna, Lola, que está dándole un color acuarela que me está enamorando, es una pasada.
porque estaba en mi cabeza, pero yo no quería colorearlo yo. Ok. Yo hice un dibujo muy parecido al de Tim Burton, pero con mi rollo, con mi propio estilo. Se parece bastante a veces y tal, pero tiene claro, pues tengo mis dejes, ¿no? Entonces, y es una historia, en principio, basada en la Navidad, muy parecido en algunos aspectos a lo que puedes imaginar si partes de Pesadilla antes de Navidad. Ujú. ¿Cómo se llama allí? Jack. Jack, el mundo de Jack, ¿no? Sí. Pues bueno, podría tener un poquito de parecido, pero es otro rollo, es más gamberra y más cínica, más satírica. Porque realmente de lo que me río es de cómo somos la gente aquí en España, que parece que parecemos Grinch en Navidad. Parece que a nadie le guste la Navidad, parece que no sé. Y me hizo mucha gracia. Viene de unos comerciales que hicimos para la ciudad. Bueno, un proyecto que había una agencia de publicidad. Me contrataron para hacer un cómic que iba a ir con el programa de fiestas de las Navidades, ¿no? Pues luego al Ok. final no salió, pero ese cómic se quedó ahí. Esa idea se ha quedado ahí siempre y he dicho, esto tenemos que hacerlo incluso no solo en cómics, sino yo lo veo, ya te digo, veo una serie con muñecos. Puede ser súper Ya, muy divertida bien. y barata de producir y Ujú. quiero ir a por ello, quiero hacerla. Ya, muy bien. De momento esos dos proyectos son los principales. Luego hay más, porque yo no paro. Yo de Muy bien. crear pequeñas cositas que a veces tengo que dejar un poquito aparcadas, pero luego voy poco a poco avanzándolas, voy avanzando por tramos, según las cosas que quiero hacer y qué tal. Y luego, por supuesto, la disponibilidad y la economía. No todo se puede hacer por desgracia, yo trabajo bastante solo. Ahora tenemos nuestra editorial. Tengo una editorial con Víctor Alós, digamos, compartida, que somos un Rated Comics. Partió de mi proyecto del Saloncito del Cómic, pero ahora es una editorial bastante creciente en España, pequeñita, pero va creciendo y vamos publicando otros autores y demás, pero no me molesto, hace ya muchos años que no me molesto en ir a una editorial a que me publiquen cosas o Mm. a ver si lo quieren o no lo quieren. Ya desistí. La última época fue cuando con las tiras cómicas estaba muy ilusionado. Moví el proyecto en dos editoriales. Una de las muy buenas de España me dijo al principio que sí, y cuando llevábamos un tiempo trabajando en ello me dijo, no, es que ahora ya no forma parte de nuestra línea editorial, no sé qué. Me quedé muy defraudado y dije, pues lo voy a publicar yo con mis huevos. Así Y estamos haciendo. a partir de ahí el propio hecho de editar los libros de mis tiras fue dando bombo, fue dando fuerza y enseguida me animé a intentar publicar a otros, a alumnos que tengo en la escuela, a amigos, Mm, a conocidos según van acercándose y luego ya lo hemos convertido en un proyecto serio, en un proyecto editorial nacional. qué bueno, muy bien, interesante. ¿Y están abiertos para recibir material de alguna otra parte que no sea España? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Hemos empezado Ya. publicando sobre todo autores noveles españoles que en algunos casos algunos han publicado en Estados Unidos, algunos proyectos de Estados Unidos y lo hemos traído, pero sobre todo porque el autor era español. Ok, Y ahora vamos a publicar, no lo voy a decir porque no hemos firmado, pero vamos a ok. publicar a un autor mexicano muy bueno, que tengo unas Mm, ganas de publicarle brutales y que también es autoeditor, es de estos que él se ha ido claro, visitando sus cosas, tiene un proyecto genial que casa mucho con un Rated Comics, que también es heredera de serie B, es decir, un Rated es no catalogado. no catálogo, Entonces, sí, claro, entonces es como puede ser para adultos, puede ser de terror, puede ser de ciencia ficción, pero es un poco el mismo espíritu de serie B, ¿no? De serie Z o serie B, que se ya, puede decir en cine. claro, muy bien. Ahora, ya por último, los contactos donde la gente te puede ubicar, redes Ujú. sociales, mail, Bueno, por qué el vía? donde más me voy a mover en los últimos meses y más ayuda necesito, que vengáis todos y os suscribáis y lo pasemos bien, porque además creo que soy divertido haciendo los vídeos, es en YouTube. Voy a moverme mucho en YouTube porque es una faceta en la que me puedo concentrar como me concentro en hacer los cómics, pero luego no es estar todo el día intentando que alguien vea un post como en un blog o en una red social, que me he cansado Ujú. muchísimo de eso. Entonces yo me voy a centrar en YouTube. Incluyo, porque cuando hago directos directamente salta a Twitch, pero Twitch no lo manejo. O sea, lo Ok, tengo simplemente conectado. Pero bueno, sobre todo YouTube, @Iván _Sarnago. Y luego,
Bueno, páginas web las pondrás, ya te las pasaré, te las pondrás ahí para que las vean. Y tenemos mi antigua web, ivansarnago.es o chicadeserie.blog, que está en WordPress, y ahí se pueden ver cientos y cientos y cientos de tiras cómicas. O sea, hay un menú en el que pone Chica de Serie B, temporada uno, pum, pum, temporada 2. O sea, ahí te puedes pasar leyendo tiras cómicas durante horas. Y no le he descolgado porque me parece interesante que la gente lo siga viendo y demás. No, y Lo está que pasa es bien que yo porque... allí ahora de momento no publico nuevos posts. O sea, el blog lo dejé, ya lo Ok. dejé así de momento. De momento, quizás ahora retomando cosas y con YouTube, quizás mereciera la pena que hiciera un duplicado de los vídeos en formato post, pero Mm. o sea, me lo han comentado, pero chico, no da tiempo a todo. Claro, no da tiempo a todo. No De da todos tiempo a modos, todo. está bien que mantengas el blog porque Sí, sí, los de sí. este lado del Atlántico, Claro, que quieren claro. A medida que conocer, me conozcan y tal, yo creo que por es supuesto. interesante. Y hay en el propio blog, aunque es centrado en las tiras, hay también trozos de historias de Greinonios que se pueden leer también en los posts. Ya. Hay algunos otros personajes, hay personajes derivados de las tiras también que hice tiras con otros títulos, o sea que hay muchas cosas ahí. Hay incluso una tira cómica que hice durante un tiempo parodiando y riéndome de todos los temas de DC y Marvel, pero más que de los temas, o sea, utilizo a los superhéroes, pero lo de lo que se ríen eran de las noticias, de cuando DC Ok. estrenaba Batman contra Superman y fracasaba, o yo que sé, mil cosas de estas, y los personajes lo van viviendo, pero son los superhéroes de Marvel y DC en Ya. parodia. Y quizás un día lo recoloque de una manera que luego nada más entrar ahí, veas ya directamente ese menú y puedas, porque hay gente que igual a veces se pierde, no lo ve, pero bueno, de todas Mm. formas es un menú a un lado, o sea que se ve. Y por lo demás, bueno, estoy en Twitter mientras dure lo que sea que es ahora. Sí. Y arroba Iván Sarnago y luego pues Instagram, sí, me muevo mucho en Instagram, en TikTok. Bien, Iván, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por todo lo que nos has aportado, conocimiento, tu experiencia, tu anécdota, muy bonita también. Y bueno, esperando que también en otra oportunidad podamos compartir. ¿Algún mensaje final para los que les gusta hacer cómics? Tú que también eres profesor, Mm. ¿qué consejo les darías? Pues mira, justo hoy he subido un vídeo porque terminamos temporada de cómo hacer cómics, de la saga esta de clases sobre ello. Y una de mis conclusiones hoy era, hay gente que tiene mucho ímpetu por crear historias y últimamente se empiezan a poner muy complejos. Muchos chavales crean universos completos tipo Tolkien, tipo Marvel, porque lo están mamando. Pero ¿qué pasa? Que eso te puede imposibilitar hacer una buena historia corta. Empieza por Mm, historias cortas, por dibujos bien terminados, por historias cortas, sigue con historias a medio cortas y cuando controles eso y sepas hacer una tira cómica o una historia de 4 páginas, ya hablamos de hacer una historia de 8 o de una de 20. Así que despacito, con calma, y si te inventas un mega universo, coge un solo de esos personajes y hazle una pequeña historia normal, cotidiana, en la que viva una pequeña aventura y que eso le guste a la gente. Y además públicala, porque si no, públicala aunque sea en un blog o en un Tapastic, pero no dejes las cosas sin terminar y publica las cosas para que te sientas orgulloso de terminar una cosa aunque sea pequeña y luego puedas pasar a otra más grande. No intentes ir a lo grande desde el principio, porque te vas a quedar durante años con cosas en la cabeza sin que salgan de ahí y no vas a poder hacer nada. así es. Así que eso. Muchas gracias. Consejos, señores, consejos. Por ahí dicen que el que toma consejo llega viejo. Así que así decimos por acá. Bien, Sí. amigas y amigos, gracias por ver esta entrevista. Les deseo a todos muchísimas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Adiós.